Teherán, Irán, 1979. De pronto empezaron a capturar norteamericanos. Los rehenes permanecieron cautivos 444 días. El intento de rescate acabó en tragedia. Fue el primer enfrentamiento directo entre Norteamérica y el Islam. Estoy enfadado con los iraníes y también con nuestro gobierno. Todas las preguntas y sus respuestas sobre la crisis de los rehenes de Irán. A continuación, en el informe final, la crisis de los rehenes de Irán. 1 de febrero de 1979. Teherán, capital de Irán. Es una época de conflictos. Se está preparando una revolución. En la calle las facciones rivales compiten por el control del país. Pero del caos surge un nuevo líder. Se trata de este hombre, el ayatolá Ruhollah Jomeini. Tras 15 años de exilio en Francia, ha vuelto para atacar al gobierno. Ahora que el gobierno se derrumba, este clérigo musulmán de 79 años vuelve aclamado por las multitudes para asumir su papel de líder de la revolución. En aquel entonces, Barry Rosen se encontraba en Teherán como agregado de prensa de la embajada. Cuando el ayatolá Jomeini volvió a Irán el 1 de febrero, parecía el día más grande de la historia para los iraníes. Desde fuera no se concibe cómo aquel viejo clérigo puede ejercer tanto poder. ¿Qué predica Jomeini que le hace tan popular? Jomeini establece un gobierno provisional y un consejo revolucionario. El primero está compuesto por políticos civiles, el segundo por clérigos musulmanes o mulás que imponen estrictas leyes islámicas. Supuestamente ambos serán provisionales hasta que pueda establecerse un gobierno permanente. Con el nuevo gobierno, Jomeini se convertirá en el líder supremo del país. Para presentarse a las elecciones presidenciales, Jomeini tiene que dar su aprobación a cada candidato. 2 semanas antes, la revolución había forzado la salida del soberano de Irán, el Shah Reza Pahlavi, exiliado a Egipto. Había un profundo sentimiento de odio hacia el Shah. Por todas partes había imágenes de Jomeini y la gente gritaba "Marba Shah", muerte al Shah. Apoyado por los Estados Unidos, el Shah había gobernado Irán durante décadas. Pero ¿por qué los iraníes odian al Shah? Tras la huida del Shah, las manifestaciones antiamericanas se hacen constantes. 14 de febrero de 1979, centro de Teherán. Un grupo militante de los Fedayeen asalta la embajada de los Estados Unidos y toma como rehenes a sus casi 1000 empleados. Después de 12 horas de infierno, Jomeini envía al ejército para poner fin a la crisis. El Departamento de Estado norteamericano cierra la embajada y envía a la mayoría de sus empleados de vuelta a los Estados Unidos. Barry Rosen es uno de los 70 empleados que vuelven con la reapertura de la embajada un mes más tarde. Aquellos eran tiempos peligrosos porque cuando salías de viaje nunca sabías si te iban a detener, a interrogar o incluso si iban a abrir fuego sobre ti. A medida que en Teherán la situación se hace más peligrosa para los norteamericanos, todo se complica para los iraníes. Jomeini ha revocado varios derechos fundamentales instaurados por el Shah, como el derecho al voto de las mujeres. Jomeini y el Consejo Revolucionario ordenan a los soldados que persigan y maten a los disidentes políticos. La situación en Teherán es cada vez más peligrosa. Entonces, ¿por qué la Casa Blanca no cierra la embajada de Estados Unidos de forma permanente? 22 de octubre. Con el permiso del presidente Jimmy Carter, el Shah vuela a Nueva York para ser tratado de un cáncer linfático. Esto provoca un gran revuelo en Irán. ¿Por qué deja Carter que el Shah se refugie en los Estados Unidos?
La violenta reacción de Irán ante la decisión del presidente preocupa al jefe de seguridad de la embajada, Al Golasinsky. Para los que estábamos allí, era una situación muy estresante, porque si el gobierno y la gente se volvía contra nosotros, estaríamos totalmente a su merced. Por entonces, Ibrahim Asgharzadeh, de 24 años, estudiaba ingeniería en una universidad de Teherán. Nuestro programa habló con él en Teherán, donde sigue viviendo. Asgharzadeh y sus compañeros universitarios eran unos fervientes seguidores de Khomeini. La decisión tomada por el presidente Carter fue un ultraje para ellos. El hecho de que el Shah fuera acogido en los Estados Unidos nos perturbó. Sentíamos que teníamos que reaccionar y hacer algo ante la acción de Estados Unidos. Ya no nos parecía suficiente el distribuir panfletos. Asgharzadeh se convierte en uno de los 3 cerebros de una táctica arriesgada: tomar la embajada norteamericana. ¿Qué plan se oculta tras la toma de la embajada por los estudiantes? Domingo 4 de noviembre de 1979. Embajada de los Estados Unidos, centro de Teherán. En este primer día de la semana laboral iraquí, unos 70 empleados norteamericanos inician su jornada. El jefe de seguridad, Al Golasinsky, se encuentra en una reunión en la Cancillería de la embajada cuando le llega una llamada por radio. Uno de los marines de guardia informa a Golasinsky de que un grupo de manifestantes se han congregado frente a la puerta principal. Poco después me llamaron para avisarme de que la gente estaba saltando los muros. Otros usaban cortapernos para abrir la puerta principal. Las únicas herramientas que llevábamos para poder abrir la puerta y entrar en la embajada eran unos grandes alicates y una cortadora de metales, que utilizamos para poder romper las cadenas de la puerta. Cientos de iraníes se despliegan por las 11 hectáreas del recinto, pero la mayoría se agolpa en torno al edificio principal. A través de la ventana, Barry Rosen observa a los manifestantes cruzar el aparcamiento en dirección a su despacho. Los manifestantes llegaban en masa. Me dirigí a ellos en farsi, diciéndoles que estaban en territorio estadounidense y que no pertenecían a aquel lugar. No esperaba conseguir nada, pero quería ver qué pasaba. Me dijeron que me callara, me vendaron los ojos y me ataron. En la Cancillería, Al Golasinsky observa el desarrollo de la crisis a través de las cámaras de vigilancia. Descubre con asombro que algunos marines han sido tomados prisioneros. Y es que las normas diplomáticas prohíben a los marines hacer uso de fuerza letal para defenderse en este tipo de situaciones. Los marines se rinden sin disparar ni un solo tiro. Los marines dieron muestras de un gran valor. Para ellos, lo más fácil del mundo habría sido abrir fuego contra los manifestantes, pero no lo hicieron. Unos 25 empleados de la embajada se refugian en el segundo piso de la Cancillería, donde se conservan los documentos clasificados, cerrando tras de sí la puerta blindada. Mientras varios empleados destruyen documentos confidenciales, otro llama al Departamento de Estado, informando de que la embajada está siendo atacada. ¿Era previsible la crisis de los rehenes? Bill Doherty fue asignado a la embajada como agente de la CIA. Él estaba entre los atrincherados en el segundo piso. En el segundo piso había un stock de raciones de comida, agua y máscaras de gas. Con ellas podríamos resistir incluso un día o dos hasta que llegara la ayuda. Mientras, en el primer piso, el jefe de seguridad Golasinsky decide apaciguar la situación y sale para tratar de dialogar con un grupo de manifestantes. Pero cuando Golasinsky está fuera, uno de los manifestantes saca una pistola. Me vendaron los ojos, apretaron el arma contra mi cabeza y dijeron: vamos a entrar, si alguien intenta detenernos, te mataremos. Los iraníes entraron con el jefe de seguridad y subieron al segundo piso. A través de la puerta oímos a Al que decía: tienen un arma apuntando a mi cabeza y van a disparar. Los estudiantes exigen entrar. Para no empeorar las cosas, los empleados de la embajada abren la puerta. Uno de los oficiales miró el reloj y dijo: haremos constar que nos rendimos sobre las 12:20.
La multitud se hace con el control. Reunimos a todos los rehenes en un solo lugar y para tenerlos controlados les vendamos los ojos. Ahora que han tomado la embajada, ¿hasta dónde piensan llegar los estudiantes iraníes? Los norteamericanos son llevados fuera con los ojos vendados. Cada vez que veían a un norteamericano con los ojos vendados y maniatado, le vitoreaban. Estas imágenes difundidas por televisión se consideran ultrajantes en los Estados Unidos y representan solo el comienzo de una dura experiencia de la que serán testigos en el informe final. ...4 de noviembre de 1979... Teherán, Irán. Después de asaltar la embajada de Estados Unidos, cientos de estudiantes de las universidades de Irán retienen a 63 norteamericanos. Washington, D.C. El portavoz del Departamento de Estado, Jodin Carter, hace unas declaraciones en nombre de la administración Carter. We still have only indirect information about the situation. Inside the embassy, we do expect the Iranian government to secure the safe release of the Americans held. Pero dada la caótica situación en Irán, ¿quién dirige realmente el país? Teherán, media tarde. Los estudiantes trasladan a la mayoría de los rehenes a la residencia del embajador. Poco después comienzan los interrogatorios. Querían saber quiénes eran los espías y nos pidieron que abriésemos las cajas fuertes. Los estudiantes descubren entonces documentos triturados. Aquello nos hizo pensar que allí había documentos referidos a asuntos más importantes que la actividad diplomática. ¿Por qué piensan los iraníes que los norteamericanos traman algo? 1 de la madrugada, los iraníes empiezan a interrogar al oficial de la CIA, Bill Doherty. Yo estaba de pie contra la pared maniatado y con los ojos vendados, mientras oía cómo la persona que me interrogaba jugaba con un revólver, haciendo girar el tambor. Después comienza la violencia física. Me golpearon la cabeza, perdí el conocimiento y me caí de la silla. Me dieron varias bofetadas y golpes, pero no lo hacían para hacerme hablar, sino como castigo, por decir cosas que quizás a ellos no les gustaban. Esa misma noche, el líder de la revolución, el ayatolá Jomeini, pide públicamente que se apoye la toma de la embajada. El líder de la revolución declaró que nuestros actos eran heroicos y revolucionarios, y que eran incluso más importantes que la propia revolución. Sabía que estábamos en una situación grave, que no era un problema de un día. Después de manifestar públicamente su apoyo, ¿cuál fue el papel de Jomeini en la toma de la embajada? Lunes 5 de noviembre, segundo día de la crisis. Para demostrar su apoyo, miles de personas se congregan frente a la entrada principal de la embajada. Por aquellos días, Abbas Abdi era un estudiante de 23 años. Cada vez creíamos más en lo que hacíamos. Uno de los motivos era que nuestras acciones eran muy bien acogidas por la gente, mucho más de lo que jamás hubiésemos imaginado. Nos dimos cuenta de que la situación se estaba complicando más de lo que teníamos planeado. Recuerdo que le dije a un amigo, esta va a ser una crisis muy larga. Aquel día los iraníes encontraron a otros 3 empleados de la embajada escondidos en un inmueble de oficinas. Con ellos, la cifra de rehenes ascendía a 66. Días más tarde, los estudiantes trasladaron a los rehenes a un almacén de la embajada norteamericana. Nos repartieron en diferentes celdas. Eran habitaciones pequeñas, con el suelo cubierto de goma espuma. No tenían nada más. No se nos permitía hablar y nos mantenían allí atados de pies y manos. 12 de noviembre, noveno día de la crisis. El presidente Carter hace su primera declaración y anuncia el comienzo de sanciones económicas contra Irán. I am ordering that we discontinue purchasing of any oil from Iran for delivery to this country. En los Estados Unidos, los norteamericanos se manifiestan en contra de Irán, mostrando su apoyo al presidente. Pero Carter no obtiene respuesta de los iraníes.
¿Por qué no surten efecto las sanciones? 19 de noviembre. De forma inesperada, los estudiantes iraníes liberan a 3 rehenes. Al día siguiente dejan libres a otros 10. Khomeini sugirió que dejáramos libres a los rehenes afroamericanos en solidaridad con su larga lucha contra el racismo en los Estados Unidos y que liberásemos también a las mujeres. El que fue secretario de prensa de la Casa Blanca, Jody Powell, comenta que la noticia de la liberación de rehenes fue recibida con prudencia. Era difícil sentirse optimista, porque las decisiones que se tomaban en Irán y los motivos que las impulsaban eran confusos. 23 de noviembre. Khomeini lanza una amenaza directa. O el Shah vuelve a Irán, o los demás rehenes serán juzgados como espías. Los estudiantes son los encargados de emitir el mensaje en una rueda de prensa. An Islamic court will be set up and the spies will be tried based on Islamic principles. Khomeini es partidario de que se ejecute a los culpables. El presidente Carter responde con un ultimátum. Si Irán lleva a juicio a los rehenes, él bloqueará el comercio internacional de Irán. Si los rehenes sufren algún daño, los Estados Unidos responderán militarmente. Los rehenes no fueron juzgados. Estados Unidos se niega a devolver al Shah a Irán. Sin embargo, con intención de resolver la crisis, la administración Carter le anima a que abandone el país. En diciembre de 1979, el antiguo Shah obedece y vuela a Panamá. Una vez allí, se dirige a El Cairo, Egipto. Enero de 1980. En el tercer mes de la crisis, la tensión empieza a pasar factura a algunos de los rehenes. Esta foto tomada durante el cautiverio es buena prueba de ello. Tenía el miedo dentro de mí. Me aterraba la idea de morir y sentía un profundo miedo a lo desconocido. No creo que nadie pueda imaginar lo que supone estar solo y atemorizado las 24 horas del día y lo mucho que eso afecta a una persona. 5 de febrero, 94 días desde el inicio de la crisis. En plena noche, unos hombres armados y enmascarados despiertan a varios rehenes y les hacen alinearse contra la pared. Uno de ellos era Chuck Scott, un antiguo coronel del ejército al mando de la Oficina de Enlace para la Defensa de la Embajada. Empezaron a dar las órdenes propias de un fusilamiento. Preparados, apunten, pero no llegaron a abrir fuego. Te ponían contra la pared. Sentías el cañón frío del arma presionando tu cabeza. Después se reían y se iban. Era su manera de intimidarnos. Se trataba de un juego psicológico, pero todos estábamos convencidos de que íbamos a ser ejecutados. 31 de marzo, día 149 de la crisis. El recién elegido presidente Abul Hassan Bani Sadir propone tomar a los rehenes bajo la custodia del gobierno. Si el gobierno se hacía cargo de los rehenes, se daría un paso muy importante, porque entonces sería el gobierno el responsable de retener a aquellas personas y de lo que les pudiera ocurrir. 7 de abril. Khomeini desautoriza al presidente Bani Sadir y declara que los rehenes quedarán en manos de los estudiantes. Jodin Carter, ex portavoz del Departamento de Estado, asegura que Khomeini frustró todo esfuerzo por acabar con la crisis. Cada vez que el ayatolá hacía alguna declaración sobre el tema, echaba más por tierra nuestra política y los planes de conciliación de ambos países. Cada palabra suya auguraba la trágica situación que iba a vivirse en Irán. Más tarde, aquel mismo día, el presidente Carter condena la acción de Khomeini. The United States of America is breaking diplomatic relations with the government of Iran. Al detener las negociaciones sobre los rehenes, Carter pierde el apoyo de los norteamericanos. Cuando una crisis se prolonga durante meses y no parece tener final, la confianza de la ciudadanía en su gobierno se resiente y se pierde el apoyo popular. Los norteamericanos se sentían frustrados con un presidente que no parecía capaz de acabar con aquello. ¿Por qué no tienen éxito los intentos de Estados Unidos por resolver la crisis? 17 de abril de 1980. The patience of the American people is running out. Other actions are available to the United States and may become necessary
Una de estas acciones es un plan arriesgado y complejo, una misión militar secreta de rescate. En aquellos días, Gary Sikh era el principal consejero de seguridad nacional de Irán y asegura que aquella operación era el último recurso. Era una operación muy arriesgada que nunca antes se había hecho y sabíamos que aquello podía salir mal. La controvertida misión de rescate ya está en marcha. A continuación, en el informe final, aclaremos esta y otras cuestiones respecto a esta crisis. 17 de abril de 1980. Teherán, Irán. Han pasado 166 días desde el inicio de la crisis de los rehenes. Mientras Irán ignora los esfuerzos diplomáticos por resolver la crisis, el presidente Carter lanza una misión de rescate llamada Operación Garra de Águila. 24 de abril. 6 aviones de transporte C-130 y 8 helicópteros Sea Stallion parten hacia 2 destinos, uno en el Mar de Arabia, el otro en el Golfo Pérsico. La aviación transporta a 120 soldados que tienen que asaltar la embajada y llevarse a los rehenes. Pero antes, el grupo tiene que reunirse y repostar combustible en una zona de encuentro llamada Desierto 1, situada en el desierto iraní a 420 kilómetros de Teherán. Durante el viaje, 2 de los helicópteros tienen que retirarse debido a fallos técnicos. Más tarde otro se avería en el lugar de la cita, por lo que solo quedan 5 y se necesitan 6. La misión es abortada. Pero cuando tratan de despegar, los aviones levantan nubes de arena que impiden la visibilidad. Entonces uno de los helicópteros choca contra un avión C-130, causando una gran explosión. Atrapados en el aparato en llamas, 8 hombres mueren abrasados. Sus cuerpos tienen que ser abandonados en el lugar. ¿Estuvo mal planificada la misión rescate? The responsibility is fully my own. In the aftermath of the attempt, we continue to hold the government of Iran responsible for the safety and for the early release of the American hostages who have been held so long. 28 de abril. Cyrus Vance, el secretario de Estado que siempre había apostado por el uso de la diplomacia en vez de la fuerza militar, dimite como forma de protesta. I could not support the difficult decision taken by the president. 10 de julio de 1980. El ayatolá Khomeini libera otro rehén por motivos de salud. 27 de julio. El Cairo, Egipto. El antiguo Shah de Irán, Reza Pahlavi, muere de un cáncer linfático a los 60 años de edad. En Teherán la gente se echa a las calles para celebrarlo. Los Estados Unidos confían en que la noticia ponga fin a la crisis, que ya va por el 9º mes. Pero no es así. Septiembre de 1980. Irak invade Irán, desviando la atención de Irán sobre la crisis de los rehenes. La guerra hace que los Estados Unidos empiecen a destinar millones de dólares en ayudas y armas a Irak. 4 de noviembre, 2 meses después. 1 año y 1 día después del asalto a la embajada, el presidente Jimmy Carter pierde la reelección por una aplastante mayoría a favor del exgobernador de California, Ronald Reagan. Poco después, diplomáticos argelinos contactan con los Estados Unidos e informan de que Irán les ha elegido para mediar en las negociaciones sobre los rehenes. La administración Carter está de acuerdo y empiezan las conversaciones oficiales. 25 de diciembre, día 418 de la crisis. Los rehenes pasan su segunda Navidad en cautiverio. Khomeini permite que 3 sacerdotes celebren los servicios religiosos para los rehenes. Las cámaras de la televisión iraní los muestran mandando mensajes a sus familias. To my wife, Rita Odi, I want to tell her how much I miss her. I am all right. I do expect to come home. When, I don't know. To my dear mother, I want you to know that my thoughts are with you, were with you during Rosh Hashanah and Hanukkah.
Le dije, feliz Hanukkah, porque diciendo eso en una república islámica, quería demostrarle que aún tenía algún control sobre mi vida. 19 de enero de 1981, Washington, D.C. El presidente Carter anuncia la ansiada noticia. We have now reached an agreement with Iran, which will result, I believe, in the freedom of our American hostages. ¿Cuáles son los términos del acuerdo? A la mañana siguiente tiene lugar el nombramiento del nuevo presidente. Minutos después de que Ronald Reagan jure el cargo, el gobierno de Irán libera a los últimos 52 rehenes. ¿Por qué eligen los iraníes este momento para liberar a los rehenes? 25 de enero. Aeropuerto Stuart, Newport, Nueva York. Después de 444 días en cautividad, los últimos 52 rehenes estadounidenses son aclamados por la multitud y recibidos como héroes. En ese momento descubren el impacto que la crisis había causado en el país. Toda la nación se había sentido humillada y nuestra liberación representaba la catarsis de un sentimiento que se venía enconando desde Vietnam. La gente volvía a sentir el orgullo de ser norteamericano. Varias décadas después, la embajada en Teherán permanece cerrada. Los dos países no han vuelto a reanudar las relaciones diplomáticas. Y aún hay preguntas en el aire sobre el acontecimiento que desencadenó esta larga crisis de los rehenes. Pero a medida que buscamos respuestas, descubrimos nuevos detalles sobre los errores del presidente Carter, las intenciones de los secuestradores y el legado del ayatolá Jomeini. ¿Qué predicaba Jomeini que le hacía tan popular? La ruptura con Occidente y la vuelta a las raíces islámicas de Irán. La revolución iraní formaba parte del fundamentalismo islámico, un movimiento generalizado en toda la región. Pero según el autor David Farber, el objetivo de Jomeini era más ambicioso. Él quería instaurar una teocracia islámica. Era un venerado líder religioso, con un conocimiento profundo del Corán. Además, representaba un símbolo de disidencia en un país en el que había poca capacidad de disidir. El poder religioso y político de Jomeini ejercía una gran influencia en las masas. En sus discursos decía cosas como: actualmente los norteamericanos están interfiriendo en nuestros asuntos. Y todo el mundo le escuchaba. Nadie dudaba de sus palabras. Muchos iraníes pensaban que Jomeini les había librado del régimen opresor del Shah. ¿Por qué los iraníes odiaban al Shah? Porque era la cabeza visible de un régimen corrupto y brutal. Reza Pahlavi llegó a ser Shah en 1941, a la edad de 21 años, sucediendo en la monarquía a su padre. Gobernó Irán a lo largo de casi 40 años. Durante su reinado, solo una parte de la élite iraní recogía los beneficios del petróleo del país, mientras la mayoría de los iraníes vivía en la pobreza. Con el tiempo, el régimen del Shah se volvió opresivo y violento. El Shah tenía una fuerza de policía secreta llamada la Savak. Era despiadada. Se dedicaba a capturar, encarcelar y torturar a todo aquel que se opusiera al régimen. Teniendo en cuenta que el pueblo iraní odiaba al Shah, ¿por qué permitió Carter que el antiguo Shah se refugiara en los Estados Unidos? Por un sentido de la obligación hacia un aliado de los Estados Unidos durante muchos años. Octubre de 1979. El Shah está viviendo en México y sufre un cáncer linfático. Los asesores del presidente Carter le dicen a este que el Shah solo puede recibir el tratamiento que necesita en los Estados Unidos. Si hubiese muerto por no dejarle entrar en el país para ser atendido, habríamos quedado en muy mal lugar. Durante el régimen del Shah, Irán había sido un aliado de los Estados Unidos, ya que les había facilitado información contra los soviéticos, impidiendo la expansión del comunismo por Oriente Medio. El punto de vista de Carter era que el Shah había sido un buen amigo de los Estados Unidos. Había sido importante para nosotros y sentía que le debía el favor.
Pero al poco de llegar el Shah a Nueva York, comenzaron las manifestaciones frente a la embajada. Y continuaron durante casi 2 semanas, hasta el asalto del 4 de noviembre. ¿Qué plan se ocultaba tras la toma de la embajada? Una sentada de 2 días para protestar por la decisión de Carter de acoger al Shah en los Estados Unidos. Ibrahim Asghar-Sadeh, uno de los cerebros del asalto a la embajada, ha declarado en nuestro programa que no pretendían retener a nadie más que unos pocos días. Según el plan que yo diseñé, los estudiantes de las universidades de Teherán ocuparían durante 48 horas la embajada de los Estados Unidos en acto de protesta. La idea era que si los norteamericanos se oponían a nosotros, los tomaríamos como rehenes. Además, quizás así encontraríamos documentos que apoyaran nuestras tesis de que los Estados Unidos estaban interfiriendo en los asuntos internos de Irán. ¿Qué esperaban conseguir los estudiantes? Simplemente querían que el Shah fuese devuelto a Irán para juzgarlo por los crímenes cometidos contra sus compatriotas. Pensábamos que el asalto a la embajada daría confianza al pueblo y serviría como acto de protesta. Además, los Estados Unidos se verían obligados a extraditar al Shah. El pueblo norteamericano pensó que el gobierno de su país había sido cogido desprevenido. Pero en la administración algunos insisten en que no fue así. Esta y otras cuestiones serán aclaradas a continuación, en el informe final. Noviembre de 1979. El asalto de los estudiantes a la embajada de Estados Unidos en Teherán conmocionó al mundo y dejó aturdidos a los norteamericanos. ¿Se podía haber previsto la crisis? Sí. O así lo creía el presidente Carter. En Washington se intuía que el hecho de traer al Shah a los Estados Unidos podría causar una reacción explosiva en Irán. El ataque a la embajada no fue una sorpresa. Gary Sick estuvo presente en algunas reuniones entre el presidente Carter y sus asesores para acoger al Shah en el país. Hoy asegura que Carter conocía las posibles consecuencias. Sabía perfectamente que aquello supondría una amenaza para nuestra gente, pero todos sus asesores estaban de acuerdo en que teníamos que dejar entrar al Shah. Y Carter dijo, muy bien, ¿y qué haremos cuando nuestros compatriotas sean tomados como rehenes en Teherán? ¿Por qué la Casa Blanca no cerró permanentemente la embajada? La Casa Blanca pensaba que el gobierno provisional iraní defendería la embajada. Tras la liberación de los rehenes, el presidente Carter explicó que el gobierno iraní había garantizado al Departamento de Estado que protegería la embajada. Como entonces era joven y osado, me levanté de la silla y dije, con el debido respeto, señor presidente, yo, al igual que todos los demás, transmitimos al Departamento de Estado que aquella garantía valía menos que el papel en la que estaba escrito. Y entonces me pidió perdón. En los interrogatorios, algunos rehenes fueron acusados de espías. ¿Por qué desconfiaban los iraníes de los norteamericanos? Porque sospechaban que estos planeaban un golpe militar para que el Shah retomara el poder. Pensábamos que iban a dar un golpe militar en cualquier momento. Aquellas sospechas tenían un fundamento histórico. 1951. El régimen del Shah se enfrentó a serias dificultades cuando el Parlamento eligió como primer ministro a Mohammad Mossadegh. Al parecer, Mossadegh tenía el apoyo popular. Defendía algo parecido a una democracia. Creía en la redistribución de parte de las riquezas de la sociedad iraní. Por eso pensaba que el petróleo iraní debía ser para el pueblo iraní. Para los ingleses, que tenían una amplia participación en la industria petrolera iraní, la nacionalización del petróleo era una amenaza. Y los Estados Unidos temían que la Unión Soviética apoyara a Mossadegh. 1953. Un golpe militar respaldado por norteamericanos y británicos forzó la salida de Mossadegh, fortaleciendo el poder del Shah. Este gobernó durante casi 4 décadas hasta que huyó en enero de 1979 durante la Revolución iraní. Con el Shah fuera del país, los Estados Unidos quedaron excluidos de Irán. Durante la crisis, la administración Carter ignoraba quién mandaba en el país.
¿Quién gobernaba realmente en Irán? El ayatolá Jomeini. Aunque Abul Hassan Bani Sadir había sido elegido presidente, el poder absoluto estaba en manos de Jomeini, el líder supremo. Y durante la crisis de los rehenes, era este y el Consejo Revolucionario los que hacían cumplir la ley en Irán. ¿Cuál fue el papel de Jomeini en el asalto a la embajada? Tras el asalto, él tomó el control. Jomeini no organizó el asalto a la embajada, pero una vez que vio que había servido para unir al pueblo iraní, aprobó el hecho y siguió utilizando a los estudiantes para llevar adelante su agenda política. Día tras día fue disminuyendo el papel de los estudiantes en la toma de decisiones. Nosotros llevamos a cabo la operación, pero después dejamos de tener control sobre ella. Nos convertimos en prisioneros políticos del gobierno iraní, no de aquella multitud de estudiantes. En los primeros días de la crisis, los Estados Unidos adoptaron medidas punitivas para que se liberase a los rehenes. ¿Por qué no surtieron efecto las sanciones? Los Estados Unidos recibieron poco apoyo de la comunidad internacional. Carter se esforzó por obtener el apoyo internacional, pero aquello era algo muy difícil de conseguir, porque a pesar de los problemas internos del gobierno, Irán era un importante abastecedor de petróleo. Era pues un país importante al que no se le podía dar la espalda sin más. Los Estados Unidos fracasaron con sus sanciones y con sus esfuerzos diplomáticos. ¿Por qué fracasaron los intentos de Estados Unidos por finalizar la crisis? Los delegados estadounidenses no hablaron con las personas adecuadas. El antiguo secretario de prensa Jody Powell dice que la Casa Blanca y el Departamento de Estado trataban muchas veces con burócratas de bajo nivel. La gente con la que tratamos de negociar, que eran las únicas personas con las que se podía hablar, no tenían poder político suficiente para hacer lo que nosotros queríamos que hiciesen. Todas las negociaciones se llevaron a cabo con gente que en realidad no tenía autoridad para liberar a los rehenes. Había que tratar con Jomeini y él no quería. Fue este el motivo de que el presidente Carter lanzara la Operación Garra de Águila, el complejo intento de rescate militar que causó la muerte de 8 hombres. ¿Estuvo mal diseñada la operación de rescate? Según una investigación llevada a cabo posteriormente, sí. Mayo de 1980. El Pentágono creó una comisión para investigar las causas que hicieron fracasar la operación y descubrieron errores en 23 áreas. Uno de los fallos más graves fue que las 4 ramas militares implicadas en la misión no operaron como una unidad. Nunca hicieron un ensayo general, lo que provocó desconfianza y mala comunicación. La comisión vio también que los helicópteros de la Armada, RH-53 y Stallion, no eran una buena elección para recorrer semejante distancia. Después de la fallida misión de rescate, se dejó que los rehenes tuvieran que soportar otros 9 meses en cautividad antes de ser liberados. ¿Qué provocó finalmente su liberación? Para terminar nuestro programa, daremos respuesta a esta y otras preguntas. Enero de 1981. Los diplomáticos argelinos mediaron con éxito y lograron un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que garantizaba la liberación de los rehenes. Conocido como los Acuerdos de Argel, el trato comprendía 4 exigencias de los iraníes. ¿Cuáles fueron los términos del acuerdo? Los Estados Unidos aceptaron estas 4 exigencias. La no intromisión en los asuntos internos de Irán. El desbloqueo de 9.000 millones de dólares repartidos en diversas cuentas iraníes y el bloqueo de las cuentas del Shah. La retirada de todas las sanciones económicas. Y la promesa de que no habría sanciones legales por la toma de los rehenes. Deseosos de resolver la crisis, los estadounidenses aceptaron, pero la imposibilidad de demandar a Irán ha generado una gran polémica. Nosotros fuimos los que sufrimos aquel cautiverio durante meses, y no se nos ha permitido demandar a Irán. No hemos recibido nada que alivie nuestro dolor.
En 1996 el Congreso aprobó una ley que permite emprender acciones legales contra países que apoyan el terrorismo, como Irán. En el 2000, Rosen y los antiguos rehenes presentaron una demanda y en 2001 ganaron un juicio contra Irán. Pero antes de que fueran resarcidos, la administración Bush intervino, alegando que la demanda violaba los acuerdos de Argel. El juez dio la razón a la Casa Blanca y archivó el caso en 2002. Aún hoy los iraníes se sonríen por haber salido indemnes. La gente me pregunta si no estoy dolido por eso, y por supuesto que no estoy. Me siento dolido y furioso. En la actualidad, la liberación de los rehenes sigue abriendo debates. ¿Por qué esperaron los iraníes a que Reagan jurase el cargo? Hay muchas teorías. Algunos políticos opinan que fue una última ofensa a Carter. Otros dicen que los iraníes temían que Reagan quisiera utilizar la fuerza militar contra ellos. Y siempre ha existido el rumor de que hubo una conspiración para que Reagan saliera elegido. Gary Sick sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional desde 1976 hasta 1981. En su libro da detalles que demuestran que los empleados de Reagan conspiraron con los iraníes, retrasando la liberación de los rehenes a cambio de armas para la guerra contra Irak. Pero no había pruebas concluyentes. Mucha gente cree que eso ocurrió. Otros muchos creen que no. Pero la verdad es que no hay una prueba definitiva. No hay pruebas documentales. Lo que sí está claro es que la crisis de los rehenes de Irán auguraba tiempos difíciles para ambos países. Como la política exterior estadounidense fracasó y no se actuó con rapidez y decisión contra Irán, la crisis se prolongó 444 días. La revolución iraní creó un gobierno que acabaría subvencionando el terrorismo. Fue la primera aparición del fundamentalismo radical islámico en el mundo. Por primera vez se estaba utilizando el Islam como un instrumento político. David Farber dice que los Estados Unidos no se tomaron en serio este nuevo fundamentalismo islámico. No entendimos a Khomeini, no entendimos a sus seguidores, y además seguimos año tras año sin ver señales que eran evidentes. Aquello fue, en cierto modo, una bandera roja levantada. Decían, mirad, mirad lo que está sucediendo en el mundo. Y ni siquiera así fuimos capaces de verlo ni de entenderlo. Y hoy estamos pagando las consecuencias. El ayatolá Khomeini murió el 3 de junio de 1989. Se cree que en el momento de su muerte tenía 89 años. El régimen clerical musulmán que fundó Khomeini lleva mucho tiempo en el poder. Se conoce como República Islámica de Irán, y su gobierno ha sido pionero en el mundo. Este régimen aplica leyes islámicas estrictas. Entre los clérigos musulmanes hay también algunos líderes seglares, como Mahmoud Ahmadinejad, elegido presidente de Irán en 2005. Algunos de los que fueron rehenes durante la crisis acusan a Ahmadinejad de ser uno de sus captores e identifican a este hombre como el presidente iraní. Ahmadinejad lo niega, a pesar de que su biografía dice que era miembro de una de las organizaciones estudiantiles que planearon el asalto a la embajada. Finalmente, aquellos estudiantes no lograron sus objetivos. Lejos de crear una sociedad libre e igualitaria, la gente en Irán sufre ahora una mayor opresión bajo el régimen clerical. Muchos iraníes se sienten engañados porque consideran que lucharon por una causa y han obtenido otra. Abbas Abdi, uno de los captores de los rehenes, es hoy promotor del cambio político. En 2003, Abdi fue encarcelado por informar como periodista de que la mayoría de los ciudadanos de Teherán querían reanudar las relaciones con los Estados Unidos. Aunque Abdi e Ibrahim Asghar-Sadeh siguen sosteniendo que los Estados Unidos provocaron el asalto a la embajada por ayudar al Shah, ambos se sienten arrepentidos. Aunque los capturamos nosotros, lamentamos profundamente que aquellos norteamericanos sufrieran tal cautiverio. Nos sentimos mal por haberlo hecho. Hicimos lo posible porque estuvieran bien atendidos. Eran norteamericanos, la potencia número 1 del mundo. Aunque los hubiésemos tratado de la mejor forma, habría sido muy degradante para ellos. Muchos de ellos siguen enfadados.
En primer lugar, estoy enfadado con los iraníes que fueron los que me hicieron pasar por aquello. También estoy enfadado con el gobierno revolucionario de Irán, que es el culpable de las desgracias que sufre su pueblo. Y estoy enfadado con nuestro gobierno. Ahora que se advierte una nueva amenaza de confrontación entre Estados Unidos e Irán, son escasas las voces optimistas sobre un futuro diplomático. Irán humilló a la mayor superpotencia mundial. Y yo creo que eso explica en buena medida cuál es nuestra postura al tratar de negociar con Irán sobre una crisis nuclear o algo parecido. No nos fiamos de ellos. Se contempla a Irán como un país no fiable y su política se considera fanática. Los Estados Unidos e Irán tendrán que superar décadas de desconfianza antes de que se puedan retomar las relaciones diplomáticas, rotas el día en que los estudiantes asaltaron la embajada.